Bienvenidos amigos un día más a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito Televisión, donde les presentamos a invitados que tienen mucho que decir o que aportar. Miren, cuando íbamos a hacer el programa de hoy no sabíamos si realmente lo íbamos a realizar y ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué están ahí? Nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida internacionalmente, pero no por razones para bien, sino por razones para mal. Y es que hoy ha ido a declarar a la Audiencia Nacional y teníamos serios dudas de que pudiera ser detenido e ingresado en un centro bien penitenciario o bien policial a efectos de detención. Finalmente hemos tenido suerte y está aquí hoy con nosotros. Es Oswaldo Eustáquio, que es el primer preso político, el primer exiliado político del régimen de Lula en Brasil. Torturas, palizas, amenazas, coacciones a él y a su familia, una historia que daría para una serie de Netflix, pero de las malas. Tremendo lo que vamos a escuchar hoy. Algunos episodios que vamos a ver son realmente, digamos, difíciles de verlos y creer que esto todavía está pasando en el mundo, en cualquier parte del mundo, esta violación constante de los derechos humanos de un régimen que tiene buena fama a nivel internacional, pero que tras ver el programa de hoy seguramente muchos de ustedes cambiarán radicalmente de opinión con respecto a quién es Lula y su régimen. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Oswaldo Eustáquio, bienvenido, gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias a ti, Javier. Tenemos aquí un documento que van a ponerlo ahora en pantalla del Ministerio de Presidencia, Justicia y las Cortes, en la que dice que en una reunión del Consejo de Ministros se aprobó continuar en vía judicial el procedimiento de extradición hacia tu persona. Lo primero, muchísima gente a nivel internacional conoce tu caso, pero tú se sabe que, bueno, que eres un exiliado político del gobierno de Lula y aunque, insisto, tu caso es muy conocido a nivel internacional, haznos primero una breve referencia de quién eres y qué es lo que te está pasando. Yo soy un periodista de investigación, un periodista que ha hecho una grave denuncia contra Lula da Silva y el juez de Moraes en Brasil. Y cuando empecé a hacer el periodismo, en el ejercicio de mi profesión, la gente en Brasil empezó a persecución. En Brasil, para usted tener una idea, yo era jefe de una cadena de televisión muy conocida. Reportero del periódico Gaceta del Pueblo, uno de los más grandes de mi país. Y cuando empecé a apoyar el presidente Bolsonaro, que es un hombre de derecha, así como yo, cuando yo tuve una posición política, las cosas empezaron a se quedar mal para mí y yo fui alejado de las televisiones. Las teles en Brasil ya no querían me contratar, porque Blas Balde es un aliado del Bolsonaro. Y Bolsonaro, nadie creía en él en 2016. Pero en 2018 Bolsonaro logró ser presidente del Brasil. Y yo fui invitado para ser parte de su gobierno de transición. Soy parte del gobierno de transición del Bolsonaro y elegí no permanecer en el gobierno, porque hablé, presidente, necesitamos de alguien en las redacciones, porque tenemos una guerra cultural, una batalla cultural. Entonces me alejo del gobierno, vuelvo para la redacción. Nadie más quería me contratar, nadie más quería me dar una oportunidad en las teles, entonces empecé a hacer un trabajo independiente por las redes sociales. Y he hecho un en directo en 2020 con 180.000 personas, una cosa que era inédita para el tiempo. Tuve más audiencia que las televisiones del Brasil por medio de un canal de YouTube. Y así, cuando mi voz empezó a se tornar una voz muy grande en mi país, la gente quería me detener porque no quería que yo hablase la verdad. Y cuando yo hablaba las verdades, hablaba, eso es fake news, eso es mentira. Y mi voz empezó a crecer más, para usted tener una idea. Los principales periódicos del Brasil, en su cuenta del Twitter, tenían como
80 gustos por reportaje, 100, 120, 240 por reportaje. En mi Twitter tenía 18.000, 25.000. Era desproporcional la audiencia que yo tenía con las redes de televisión, los grandes periódicos del Brasil. Fue lo que hizo crecer esa animación hacia ti. Pero si me lo permites, Osvaldo, nuestro invitado de hoy ha sido torturado. Y alguien dirá, bueno, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Vean este vídeo. Ahí le ven cómo está siendo atendido, ¿de acuerdo? Sí, yo tuve una fractura en la quinta vértebra y yo me quedé sin los movimientos de las piernas. Estaba haciendo un tratamiento con ozonio. Pero no se crean que hay solamente ese tipo de documento, van a ver otro un poco más inquietante. ¿Ahí qué fue lo que te pasó en la pierna? En la pierna no, en la espalda, en la quinta vértebra. Yo perdí los movimientos de las piernas porque fui brutalmente golpeado en cárcel. Fui golpeado, fui torturado y bajo tortura, bajo a agresión, bajo a los golpes que yo tomé, yo tuve una fractura muy grave en la quinta vértebra y tuve un rompimiento en las arterias. Y por eso perdí todo el movimiento para abajo y me quedé 3 años en la silla de ruedas. En la detención primera que has tenido, Osvaldo, creo recordar que he leído en algún sitio que fue trágico porque estaba tu hija, estaba Mariana, tú tienes una hija que se llama Mariana y tienes un hijo que se llama Osvaldo, ¿no? Osvaldo creo que tiene 7 años ahora. Y como se llama igual que tú, cuando entró la policía, cuéntanoslo un poco, pero tengo entendido que fue la bestialidad de cómo entraron a detenerte, que tu hijo tuvo traumas, que incluso he oído que dejó de hablar. ¿Cómo fue? ¿Nos lo puedes explicar? Sí. Era 18 de diciembre de 2020. Ajá. Era el cumpleaños de mi expareja. En 2020 aún era mi pareja. Fue ministra del gobierno de Bolsonaro. Era su cumple. Mariana fue al mercado con su mamá para salir, para que los hombres hiciesen una fiesta sorpresa. La policía llega, invade mi casa, fuertemente armados. Es una orden de detención, orden de prisión. Y mis 2 hijos, Bernardo y Osvaldito, tengo 2. Uno sentó aquí en mi pierna y otro en otra pierna. Me agarraron y Osvaldito miró. Hoy usted no va a llevar a mi papá, porque era la 3ª vez. ¿Eso se lo dijo tu hijo pequeño? No va a llevar a mi papá. Hoy no. Hoy es el cumple de mi mamá. Y me agarró. Yo tengo que llevar, tengo una orden. Y habló así, usted tiene que salir. Y habló feo con mi hijo y le empurró. Osvaldito, cuando fue y percibió eso, fue la última vez que consiguió hablar correctamente. Paró de hablar por un tiempo, hoy habla un poquito, pero con mucha dificultad. ¿Sigue con tratamiento psicológico? Sí, tratamiento psicológico. Pero él se quedó muy molesto con la Policía Nacional de mi país. Y dejó claro que no es toda. La más grande parte de la Policía Nacional es un ejemplo para el mundo. Pero 1 o 2 hicieron cosas muy feas y muy malas. Y Osvaldito, hasta hoy, pasa por esos problemas. Entonces, eso que pasó en mi casa, en 18 de diciembre de 2020, dejó mi hijo alejado de su voz. Una pregunta. A raíz de esto, algo he oído, ¿qué es lo que ocurre con un peluche que descubre con tu hija y que a raíz de ahí creo que te acusan, bueno, aparte que luego hablaremos de ello, de golpe de Estado, de corrupción de menores, creo, bueno, auténticas barbaridades. Pero ¿qué es lo que ocurre exactamente con ese peluche? Eso es una cosa muy... un chiste casi. Un chiste, pero que luego derivó en algo muy grave, por lo que luego vamos a explicar. Vamos a explicar. Mi hija, de 16 años, habló, papá, ¿yo puedo adentrar en X, antiguo Twitter? Porque yo quiero hablar, usted está bajo censura, yo quiero hablar por ti. Yo tengo 16 años y creo que puedo hacerlo. Sí, hija, puede ser. Y abrió su cuenta en X. Mi cuenta en X está bajo censura. En Twitter. Mi cuenta en Twitter está bajo censura y su cuenta estaba abierta. Y Mariana, una joven de 16 años, los jóvenes mejen mejor en las ordenadoras do que nosotros, ¿no? Sí, seguro. Sí. Sí. Mi hija buscó la imagen del comisario de la policía que ha hecho eso con su hermano, que se llama Fábio Schoff.
Y Mariana miró, este es el comisario que estoy viendo en nuestra casa. Pero no hay imágenes de él en la internet. Buscó en la página de la tía de la pareja del comisario. Una fiesta estaba él. Y Mariana en su Twitter colocó, miren Brasil, esa es la foto del comisario que ha hecho mal para mi hermano. Ustedes no van a encontrar él en ningún sitio de la internet. Pero yo voy a mostrar, él ha hecho mal para mi hermano. Solo eso. No amenazó, no dijo feo para él. Nada, solo este es el comisario que ha hecho mal para mi hermano. Brasil con eso en él. Pues fíjense la importancia que le daba, vamos, cuidado, que luego hablaremos. El gobierno de Lula, a través del juez Marais, del que luego vamos a hablar en largo y tendido con otra persona, la importancia que le daban a nuestro invitado de hoy, Osvaldo, la influencia que tiene nuestro invitado en Brasil, que prohibieron Twitter para todo el mundo. Es decir, vamos a ver, que además creo que lo más se puso de parte vuestra. O sea, tu hija es la responsable de que un país como es, con los millones de habitantes que tiene Brasil, se quedaron sin Twitter. Mi hija y el peluche. Y el peluche, exacto, por eso te decía yo. O sea, un peluche y tu hija han conseguido lo que no están consiguiendo, por ejemplo, Europa, que les gustaría, por cierto, pero no lo están consiguiendo de momento, vamos a ver, con el tiempo, ¿no? Censurar Twitter, ahora X, lo consiguió tu hija. Fue mi hija. ¿Por qué? Porque cuando colocó la imagen del comisario, el comisario se quedó con miedo de sufrir presión. Y se quedó con síndrome de pánico, del pánico, el comisario. ¿Por qué? Porque alguien colocó un peluche en su coche, un peluche azul. Y él pasó a tomar remédios muy fuertes y tuvo que se alejar de su trabajo porque estaba con miedo del peluche, no del peluche. La gente sabe dónde yo vivo y colocar en peluche es un recado que van me pegar. Pero era solo un peluche, no era nada más. Y el comisario, llamado Fábio Schor, pidió para de Moraes, el juez, me detener por el peluche y buscar el móvil de Mariana. 10 policiales nacionales. Eso te iba a preguntar. Creo que para buscar el móvil de la cría, de Mariana, creo que fue como si estuvieran buscando al mayor narcoterrorista del país, ¿no? Fue un dispositivo, creo que impresionante. Yo tengo las imágenes y voy a te regalar, que es una cosa increíble. 10 policiales en mi casa en Brasil, buscando, y llegaron, Mariana, estamos aquí para buscar su móvil. ¿Sabe qué Mariana habló? No voy a dar. Mariana, es una orden judicial. Ella, no me importa, es una orden para ustedes, no para mí. La obligación de llevar mi móvil es de ustedes. Entonces, ¿usted va a hacer o qué? ¿Escondió su móvil? Sí, encuentre. Es su trabajo. Y 10 policiales buscaron por toda casa el celular hasta que la comisaria mujer habló. Mariana, yo estoy pensando que puede estar en sus partes íntimas. Mariana falou assim, ¿cómo? Yo soy una niña, pero necesito hacerlo una busca. Y tocó en las partes íntimas de Mariana. Y fue la primera vez que Mariana lloró. Mariana habló así, escúchame, comisaria, un día mi papá va a volver al Brasil. Mi papá va a cuidar de ti con justicia. No estoy haciendo una amenaza a ti, pero estoy diciendo que yo soy hija y yo tengo un papá. Y mi papá va a saber que usted está haciendo eso conmigo. Llorando. 6 horas en mi casa, no encontraron el móvil. Y como la prensa comenzó a hablar de eso en medio de la operación, que los abogados estaban hablando con la prensa, el delegado jefe habló, no, se alejen de la casa, salgan de la casa, porque está quedando muy feo para nuestra corporación. Y no encontraron el móvil de Mariana. Y Mariana me llamó, papá, pasó muy mal, pero yo soy valiente. Eso me va a pasar, tocar en mi cuerpo. Pero yo sé que soy hija, yo sé quién soy, y mi móvil no encontraron. Pero hija, ¿por qué no dio su móvil? Nuestras conversas son públicas, no hay nada de problema. No, papá, es que tenía mi TikTok. Osvaldo, veo que estás emocionado. Voy a ver si cambio un poquito de ritmo porque te veo que estás afectado y nada más allá de mi voluntad que te encuentres mal. Por cierto, decirte que
como estás en un proceso judicial muy complicado, aquí nos caracterizamos por no dar las entrevistas a nadie. Ya sabes que yo prácticamente no he hablado contigo antes de llegar aquí, porque no es lo hacemos así para que sea de todo más natural, pero si en algún momento ves que alguna pregunta o algo de lo que yo intento que digas te puede perjudicar, ¿de acuerdo? Con total naturalidad me dices pasapalabra y vamos a lo siguiente. Sin filtros. Lo importante es tu seguridad y la de tu familia, que eso es lo más importante. ¿En qué momento, Osvaldo, tú te das cuenta que te tienes que ir del país porque bueno, que no solamente te han torturado y te han detenido, te querían encarcelar, sino que está en juego tu vida y la de tu familia? 2022. Hicieron una trampa en la elección del Brasil. Y cualquier persona que hablase sobre la trampa en la elección era arrestada, no podría hablar, no podríamos tener desconfianza. Y yo hablé sobre eso y descubrí que la gente quería me detener de nuevo. Yo estaba en una silla de ruedas y adentré a la residencia oficial del Bolsonaro, Palacio de la Alvorada, y cuando adentro el Palacio de la Alvorada, hablo con un auxiliar del presidente, yo no hablo con el presidente, y salgo. Y entiendo que tengo que salir del país porque irían me arrestar sobre una silla de ruedas, de nuevo. Irían me torturar de nuevo. Y yo, no, ahora no. Le pido, por favor, a la realización, hay unas fotos de nuestro invitado en silla de ruedas, a ver si son tan amables, por favor, y las ponen mientras estamos hablando de ese tema. Muchas gracias. Imagina, yo en una silla de ruedas y querían me arrestar. Mira cómo yo salí del hospital con una pulsera electrónica en mi pierna, sin mover mis piernas. Así querían me llevar detenido de nuevo. Y en esas condiciones te querían reingresar en los calabozos. En esas condiciones. Y entonces yo elegí salir para el Paraguay, por tierra. Paraguay es la tierra de mi mamá. Fui al Paraguay justo en periodo de las elecciones. Y la gente de Lula da Silva quería hacer trampa en Paraguay también. Y yo ayudé al partido de la derecha, Partido Colorado del Paraguay, de mi mamá. Y Santiago Peña venció las elecciones. Cuando Santiago Peña venció las elecciones, aún el otro presidente estaba en una transición y intentaron me arrestar en Paraguay. La policía invadió mi departamento en Paraguay y me dio voz de prisión. Pero yo tenía solicitud de asilo político en Paraguay. Y la fiscal, muy amable, habló, no podemos llevar detenido porque tiene la protección de nuestro país. Vamos a ver una cosa. A mí, por lo que me dicen, es que lo que ha tenido muchísimo que ver en tu situación es que tú has sido de los que has denunciado el fraude electoral en el año 2022. Tú ya venías mal con el gobierno, es decir, con esa facción política ya venías mal, lo que ahora es el gobierno. Pero ¿tú crees que el desencadenante de todo, cuando dicen con este hombre hay que acabar ya, como sea, acabaron con tus redes, acabaron con todo, pero hay que ya, esto se acabó porque es que este hombre, porque tú tenías millones de seguidores. O sea, tú hablar en Twitter o en YouTube, es que al día siguiente había una revolución, si tú quisieras. Vale, ¿tú crees que eso ha sido el epicentro, es decir, que todavía a día de hoy se está hablando mucho de si hubo fraude o no en las elecciones del 2022 en Brasil? Javier y yo no hablamos. Y él presentó la clave de eso. Exacto. Y te digo por qué. Porque no sabían que eso podía pasar. Que las redes sociales serían un fenómeno que podría ser más importante que las teles. Entonces, Osvaldo habla por la red social y hay una revolución. Entonces tenemos que parar ello. ¿Cómo vamos a parar su voz? Deteniendo a él. Porque intentaron hacer una propuesta para mí. Usted puede se quedar detenido en su casa sin hablar por las redes. ¿Quieres? Yo falei, no. La libertad es más importante que la propia vida. Se habló mucho del proceso electoral del 2022 en el que ganó Lula. Hubo multitud de denuncias y vamos a hablar con probablemente el experto internacional que más sabe de fraudes electorales. Es nuestro amigo de la casa, Gabriel Araujo, es experto informático forense y que también dio mucho que hablar en otros procesos que adelantó, que podía haber lo que vulgarmente se conoce como pucherazo y que creo que está con nosotros. Querido Gabriel, ¿estás ya con nosotros? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer, Javier, gracias por la invitación y un saludo para Osvaldo.
Gabriel, en España en particular, pero no tanto en otros países, Lula tiene una imagen de bondad, una imagen de hombre progresista, incluso si me permites, idílica. Hay quien no tiene, tú que tienes una visión de toda Hispanoamérica, que eres analista político y normalmente sueles analizar todos los procesos electorales, ¿quién es realmente Lula? Bueno, yo conozco profundamente Brasil, primero porque mi país en ese momento es Uruguay y mi familia es del norte de Uruguay, colindante con Brasil, así que es un país que conozco bien. Además, como tú bien apuntabas, Javier, pues soy auditor de sistemas y me ha tocado auditar las elecciones, colaborar en esas auditorías de las elecciones del 2022. Como tú bien apuntas, Lula Silva pues tiene toda esa campaña de marketing muy importante a su alrededor por ser una persona que viene, digamos, de las clases más desprotegidas, por ser un sindicalista, pero bueno, como ocurre en estas circunstancias, cuando se acceden al poder realmente hacen un abuso terrible de él y bueno, hay hechos probados por sentencias en las cuales realmente Lula ha cometido varios actos de corrupción que le cayó una condena de muchísimos años, ¿no? Es verdad que hay ciudadanos, no solamente nuestro invitado de hoy, Osvaldo, se calcula en torno a 2.400 personas, de ciudadanos brasileños que por opinar de forma diferente a la que están mandando ahora, están siendo exiliados, coartadas sus libertades y algunos siendo torturados. Exactamente, el caso de Osvaldo es el que conocemos porque, bueno, tenemos el placer de recibirle en España y esa pugna por no tener que retornar a un país que claramente va a ejercer todo la violencia y el poder que tienen estos regímenes absolutamente totalitarios. En Brasil ocurrieron y ocurren cosas gravísimas. Durante el proceso electoral, conforme las personas iban denunciando las irregularidades, tanto en la primera como en la segunda vuelta, pues el magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, que seguramente habrá hablado ya Osvaldo ampliamente sobre esta persona, porque es quien le persigue, pues evidentemente lo que ha hecho este magistrado es realmente algo asombroso, amigos, porque, por ejemplo, a personas que estaban comentando, brasileños, que estaban comentando desde Nueva York o desde fuera de Brasil, comentando estas cuestiones, irregularidades que ellos mismos constataban a la hora de votar, pues Alexandre Moraes, por ejemplo, ordenaba no renovarles el pasaporte, por ejemplo, cosas completamente ilegales. Por ejemplo, cuando los camioneros protestaron porque en su circunscripción ellos habían votado, por ejemplo, a Bolsonaro en esa mesa y luego salía que tenía 0 votos Bolsonaro, cuando salieron con sus camiones a protestar, pues Alexandre Moraes ordenó confiscarle todos sus bienes y vaciarle las cuentas bancarias. Realmente estamos en una situación absolutamente bochornosa, lo que ocurrió en Brasil, únicamente superada ahora por la de Venezuela, por la de Nicolás Maduro, pero hasta este momento realmente el asalto a la democracia que hizo Lula da Silva y sus secuaces no tenía parangón. Gabriel, tú eres experto, insisto, analista internacional, participas en muchísimos programas, en fin, escribes artículos y tienes además también un canal de YouTube en el que analizas todo lo relativo al tema de grandes escándalos internacionales. En Brasil, de la mano de Lula, hubo 2 en concreto. Uno fue el de las remuneraciones y otro el de Lava Jato. Este último creo que fue lo que dio pie a que este hombre estuviera condenado por un movimiento, creo que fue espectacular, de cohecho pasivo, creo que fue, y tráfico de influencias y desvío de dinero con unas cantidades que, bueno, 500 y pico millones de dólares. Pero para nuestro público y muy resumidamente, por favor, ¿nos puedes explicar exactamente qué fue este famoso, el caso Lava Jato? Sí, bueno, habla Javier de 2 casos, realmente son 5 casos de corrupción. Hay 2 que son los más señalados. Sí, los 2 más señalados efectivamente. También uno de unas comisiones que recibió por unos aviones comprados a Suecia, en fin. Bueno, el tema de Lava Jato quiere decir el lavado de coches, ¿no? Porque precisamente era un
un procedimiento de lavado de dinero en el cual muchos políticos, la gran mayoría de políticos vinculados al gobierno Lula da Silva, tuvo mucho que ver con esta cuestión y tiene ramificaciones incluso internacionales. En el caso de Lula da Silva, además de ser hechos probados en los cuales realmente se pudo comprobar y el juez en aquel momento destacó precisamente los informes forenses impecables de la policía que situaba a Lula da Silva en una posición predominante dentro de esta trama criminal, increíblemente, pues el juez llamado Sergio Moro, el que le condenó. Pues bueno, ocurrió que después el Tribunal de Brasil, el Tribunal Supremo Federal, pues determinó realmente anular todas las sentencias de primera instancia porque dice que este juez Sergio Moro no tenía competencia, cuando sí tenía, y la instrucción había sido impecable. Es decir, que por primera vez en el mundo occidental se ha descondenado a un delincuente, que es una figura realmente que no existe en el campo jurídico, y bueno, recuperó en el 2021, estuvo 1 año y poco de cárcel, el 2021 se restituyó completamente todos los derechos políticos, porque ya sabemos que en las condenas lo que conlleva también es el sufragio pasivo, el que no pueda ser elegido, porque evidentemente estaba probado que habiendo sido elegido presidente, había cometido todas estas tropelías y por tanto este caso Lava Jato, estimado Javier, realmente es un escándalo mundialmente conocido, ¿no? Sí, aprovechando que te tenemos aquí y que, insisto, pocas personas en el mundo tienen más experiencia que tú, de hecho has creado una aplicación para validar procesos electorales, como en el último caso en España, que no te hicieron caso, pero tú te habías postulado para personarte en él. Lo que sí que es cierto, Gabriel, es que en el año 2022 finalmente el Tribunal Superior Electoral de Brasil, pese a las múltiples denuncias e irregularidades, dio por válidos los resultados finalmente. ¿Se puede confiar en los procesos electorales en Brasil, según tu experiencia? En absoluto, Javier. Voy a contar muy rápidamente cómo es el proceso electoral. Muy brevemente, por favor. Sí, son máquinas electrónicas que en el caso de las elecciones del 2022 había que digitar un código, el 13 era para Lula, el 22 para Bolsonaro, pues sencillamente estropeando la tecla 2, pues ya no se podía votar a Bolsonaro o daba como voto nulo. Y con respecto al tema de las cuantiosas auditorías que hizo, por ejemplo, los propios militares, el propio Ministerio de Defensa concluyó que no era posible asegurarse que el resultado electoral esté libre de injerencias, porque el código fuente tenía interferencias incluso externas, no se permitió a los militares acceder a las máquinas y por tanto ha sido realmente un fraude por todo lo alto, ¿no? Gabriel, la última pregunta. Antes hablabas de que estos casos de corrupción, que por cierto la Policía Federal acredita que actualmente contra Lula y su partido, el Partido de los Trabajadores, hay 74 casos abiertos, todavía judiciales, pero son procedimientos que eso es lo que dice la Policía Federal, cuando la Policía Federal ya depende directamente a todos los efectos de Lula. 74. Pero hay un dato que es muy curioso. Tú antes hablabas de que tenía conexiones internacionales y el Banco Nacional Brasileño de Desarrollo ha donado millonarias cantidades por motivos ideológicos a otros países. ¿Esto se puede decir que es ayuda diplomática o es una corrupción encubierta? Es que realmente, vamos, me imagino que es una pregunta retórica, porque Osvaldo sabe muy bien, y yo tuve el placer de hablar con él hace unos días y estuvimos intercambiando opiniones, impresiones y anécdotas, y específicamente yo le había recordado que en Nueva York 9 de los magistrados del Supremo que, digamos, anularon esa condena, luego fueron invitados por Petrobras a un hotel en Nueva York, pues a festejar. No digo festejar, pero vamos, agasajar a esos jueces que lograron, que liberaron a Lula da Silva y le han permitido presentar solamente a las elecciones. O sea que con esta anécdota yo creo que estamos dando respuestas absolutamente completas a todo esto, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Y en este caso más porque de esto poca gente sabe como tú. Muchísimas gracias por estar ahí con todos nosotros.
Un placer, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Osvaldo, bueno, ya has visto que no solamente tú allí, sino que lo que has hecho, como se dice aquí vulgarmente, un dicho, que has levantado un poco el avispero. Luego te voy a preguntar por el juez Marais, pero ¿es cierto que ahora mismo el Tribunal Superior el órgano máximo judicial, todos los que están ahora mismo son amigos declarados, jueces todos amigos declarados de Lula, y creo recordar que uno de ellos es el que le conmutó la pena para decir que no había habido delito, pero es verdad que está también el que fue su abogado defensor? Su abogado defensor, su amigo personal, Cristiano Zanin es el nombre de él. Imagina, Cristiano Zanin defendió a Lula en los tribunales. Y con muchas mentiras y trampas, el Brasil sabe de eso. Ahora es un juez del Supremo, de la Suprema Corte. Eso es una vergüenza para nuestro país. Y 9 de los 11 fueron indicados por Lula da Silva y su gente, y 2 también por gente de izquierda. O sea, el Supremo Tribunal del Brasil hoy se tornó un notariado para sicarios. Tremendo lo que estamos escuchando, pues no se crean que cuando venga el intermedio después, esta pausa, van a escuchar cosas muchísimo peores. No se muevan, que estamos en un minuto con ustedes. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos, amigos, en este apasionante programa de hoy, apasionante por lo que estamos escuchando, aunque triste de comprobar cómo hay sitios en el mundo en el cual los derechos humanos dejan bastante que desear y por lo que hay que seguir luchando. Seguimos con Osvaldo, que está aquí con nosotros. A lo largo de esta entrevista de hoy, tanto con Gabriel antes como contigo, aparece siempre el nombre de juez Marais, ¿vale? Yo he preguntado a 2 personas sobre el asunto y una me dijo, Javier, Osvaldo tiene un gran enemigo que es Lula, evidentemente, porque si Lula quisiera ser presidente no estaría en la situación que está, porque con una llamada de teléfono o confirmar un decreto lo anula. Su verdadero enemigo es este hombre, el juez Marais. Luego estoy mirando que este hombre también ha tenido problemas con Elon Musk. Este hombre luego ha tenido problemas... tiene problemas con todo el mundo y a mí me han dicho que es un tío peligrosísimo. Defínenos, por favor, qué es, qué representa y cómo ha llegado a tener tanto poder este hombre dentro de tu país. El consejero delegado de Tesla.
El juez de Moraes apareció porque él era abogado de empresas ligadas al narcotráfico. El primer comando de la capital llamado PCC en Brasil. Así, de Moraes surgió como ministro de la Justicia y se quedó conocido por ser un abogado de los criminales, no directamente de la gente del PCC, pero de empresas ligadas. Y de Moraes recibió 4 millones de reales de dinero público, de plata, en una corrupción. Y ese yo denuncié. Y cuando yo hago la denuncia, la Policía Nacional va hasta la casa del gobernador de un estado del Brasil y descubre los recibos en nombre del juez de Moraes de corrupción. La misma comisaria que me prendió descubrió las cosas de Moraes. Entonces, de Moraes es un criminal. Y yo no estoy hablando basura aquí, yo estoy hablando con pruebas que la Policía Nacional tiene, que la Suprema Corte de Justicia y Supremo Tribunal Federal también tiene, pero ¿sabe qué hicieron? No juzgaron, archivaron el proceso, sin juzgar. Entonces, de Moraes es un criminal. Yo no soy condenado. Lula da Silva es condenado. Lula da Silva fue condenado en 3. Yo no soy condenado. Lula Silva, creo recordar, ha estado 589 días preso, ¿no? Sí, y fue condenado a 12 años y medio. El juez Sergio Moro dio 9 años de pena a él, pero después los tribunales superiores aumentaron para 12 años de detención. Entonces, él sí es un condenado, yo no soy un condenado. La fiscalía no ofreció denuncia contra mí. Mis detenciones siempre fueron provisorias y preventivas por persecución. Pero te respondiendo directamente, de Moraes hoy es un sicario a servicio de Lula Silva. Ese es de Moraes, con documentos de pruebas. Pero hoy en Brasil, él quiere detener también al presidente Bolsonaro. No soy solo yo. Y también a Elon Musk. Si Elon Musk hoy entrar en Brasil, de Moraes iría a intentar hacer mal para él también. De hecho, Osvaldo, y tú mejor que nadie lo sabes, creo recordar que a Bolsonaro le han prohibido, creo que fue este juez el que le prohibió, o sea, le retiró el pasaporte para que no fuera la toma de posesión de Donald Trump, al cual había sido invitado expresamente, y tuvo que ir su hijo, ¿no? Esto es así, ¿no? Perfecto. Bolsonaro no puede ir y sus hijos y su pareja fue representar a él. Pero de Moraes, Bolsonaro pidió, déjeme ir para la asunción de Trump, no indeferido. O sea, el juez de Moraes piensa que es un dios y piensa que manda en España también. De Moraes piensa que manda en el rey de España. De Moraes piensa que es más grande que la Audiencia Nacional de España. Y de Moraes hoy está muy nervioso y va a pelear con ustedes españoles, porque él piensa que es un dios o un diablo, no sé. Me comunican por realización que tenemos ahora mismo a tu abogado, a Daniel Lucas Romero, creo que está en directo con nosotros. Daniel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, tu cliente se enfrenta actualmente a un proceso de extradición. ¿Estamos ante una persecución política? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Por favor. Este despacho sí considera que existen serias dudas del entramado que han presentado a la Audiencia Nacional para pedir la extradición de Osvaldo. Y sí, consideramos que evidentemente lo que hay es un atentado directo y flagrante a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y, en definitiva, a todo aquello que se salga de la dirección o el marcado institucional o gubernamental, y creemos que eso es lo que está ocurriendo en este caso. Letrado, una pregunta. Los cargos que se le imputan son golpe de Estado, que suena un poco extraño dar un golpe de Estado a una persona sola, y hay otro, corrupción de menores. ¿Estos son los cargos que se le imputan o hay alguno más que desconozcamos? Bueno,
Bueno, el Estado reclamante lo que ha enmascarado es el golpe de Estado a través de la instrumentalización de una supuesta organización criminal que no queda detallado ni especificado. Es una petición bastante floja, si bien es muy primigenio el expediente en la extradición. Y bueno, tendremos que articular la defensa de una manera mucho más sólida, pero sí, serían los dos delitos por los cuales se está reclamando a mi cliente. La situación actual de su defendido es complicada en España. De hecho, recientemente ha tenido que ir a declarar al Juzgado Central de Instrucción. ¿En qué situación técnica se encuentra ahora, teniendo en cuenta que ha pedido asilo? Bueno, realmente todavía no ha ido a declarar a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha sido consciente, y yo creo que al final ciertas exposiciones que hemos hecho, tanto Osvaldo como yo, al propio tribunal, les ha hecho eco que no es un asunto urgente, un asunto que requiere una especial atención, y por lo tanto todavía no se ha practicado esa primera declaración ante el Juzgado Central de Instrucción. En cuanto a la condición en la que se encuentran, de momento se encuentra totalmente protegido bajo la petición de asilo que ha formulado bastante tiempo ya con anterioridad, y por lo tanto de momento tiene que estar totalmente tranquilo. Por su experiencia, letrado, ¿cree que finalmente hay alguna posibilidad de que sea extraditado? Bueno, nosotros creemos que va a ser difícil. Es decir, el expediente que consta en nuestro poder, y sin perjuicio de que no podemos revelar la estrategia de defensa que articularemos más adelante, consideramos que es difícil. Está cogido con pinzas, como se dice aquí. La calificación penal tiene difícil encaje en nuestra normativa. Y bueno, pues tenemos también aquí en la retina, en España, ciertos episodios con ciertos grupos políticos que también han tenido ciertos beneplácitos gubernamentales, y entendemos que también Osvaldo puede estar también amparado en esa línea de defensa. Se habla mucho, y la última pregunta ya, se habla mucho del juez Marais. Toda esta documentación que reciben ustedes de las peticiones del gobierno brasileño, a la hora de estudiarlas, ¿se atienen jurídicamente a la legalidad internacional? Bueno, no del todo. El expediente que han aportado, en nuestra opinión, no es suficiente y no está completo, no garantiza unos ciertos principios que dentro del procedimiento de extradición se tienen que cumplir, como es el principio de legalidad y el principio de equidad, y entendemos que no sería suficiente y no estaría amparado bajo ningún principio de derecho en un Estado democrático como es el nuestro. Daniel Lucas Romero, letrado defensor de nuestro invitado de hoy, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Osvaldo, vamos a ver, la prensa internacional vende a Lula como un hombre progresista, amigo de los trabajadores. Vamos a ver, es una forma de blanqueamiento de la verdadera figura de este político que es, hay que reconocerlo, un referente para la gente de la pobreza en todo el mundo. Lula da Silva, hoy es una marioneta. En la verdad, Lula da Silva quiere ayudar a las personas, pero no por ayudar a las personas, pero para que se tornen sus esclavas. Y la principal demanda del partido de Lula da Silva es implantar la cultura woke, una guerra cultural en nuestro país, y financiar dictaduras comunistas en otros países del mundo. Para eso, ser Lula da Silva, que es uno de los principales de la Cartel del Puebla, del Foro de São Paulo. Entonces, cuando Lula da Silva habla que es el padre de los pobres, que ayuda a la gente, eso perjudica a la gente, en la verdad. ¿Por qué? Porque esta gente se queda con como 30 euros por mes para pasar un mes y piensa que está siendo ayudada, pero va a se quedar vieja con 30 euros por mes. ¿Qué dignidad hay en eso, Javier? Al revés, Lula da Silva mantiene a esas personas bajo una esclavatura, como esclavos de él. Ahora que estás hablando de economía, es verdad que las últimas noticias económicas que hay, de la misma forma que Argentina está
intentando, bueno, de hecho acaba con el déficit y con la inflación, ahora veremos, hay que esperar a ver la evolución, pero los macroeconómicos de Argentina son muy positivos. Sin embargo, en Brasil, creo que los últimos datos son aterradores. Y una pregunta, ¿es verdad que ha subido el IVA al 27%? 27%, sí. Y más que eso es 27%, hablan, pero en Brasil hoy, si usted gana 10, 5.3 va para el gobierno. Si juntamos todos los impuestos. En España no te crees que andamos muy lejos, ¿eh? Pero eso es, bueno. Pero eso es mal. Sí, está claro. Sí, pero bueno. Eso es mal. Sí. Una pregunta. Tú eres periodista. Periodista profesional. Es muy difícil que en un país una persona llegue a ser presidente sin un apoyo importante de un sector de la prensa. ¿Hay un relato dominante que favorece la figura de blanquear la figura de Lula ahora actualmente en Brasil? Sí, claro. Es totalitaria, quiero decir, prácticamente todos los medios de comunicación son afines al gobierno. Sí, pero baja plata, a cambio de plata. ¿Están comprados? Claro, porque los periódicos, sus ingresos, la mayor parte viene del gobierno. Por ejemplo, la Rede Globo de Televisión recibió 4.3 billones de reales del gobierno en 4 años del gobierno de Dilma Rousseff. En un año, 830 millones de reales, que da como 200 millones de euros para publicidad. Entonces, ¿quién va a querer perder esta plata? Entonces, Lula da Silva regala a ellos plata y los periódicos hablan mentiras diciendo que está todo bien, pero no está todo bien. Osvaldo, hay gente que se puede pensar que le estará mirando y dirá, vamos a ver, casi acaban con él, ha perdido su pareja, ha perdido su patrimonio, sus hijos están pasándolo mal, a sus hijos les han llegado a tocar sus partes íntimas, merece la pena. Sin embargo, he estado mirando y tú tienes una historia muy peculiar con tu padre, que es probablemente el epicentro emocional y moral que da pie a que tú estás haciendo esta lucha. ¿Nos puedes explicar exactamente quién fue tu padre y qué es lo que ha hecho en su día y por qué estás luchando por su memoria, que por cierto ya no está con nosotros? Mi papá, un oficial del ejército brasileño, que en la región fronteriza se casó con mi mamá, una paraguaya. Mi papá sirvió a todos los generales del régimen militar en Brasil del 1964 hasta 85. Directamente sirvió a todos los generales. Y en 1973, la misma gente que está en poder hoy, la misma gente, Javier, los mismos, empezaron a robar bancos, secuestrar un embajador de los Estados Unidos para comprar armas para una guerrilla en Brasil. Y intentaron tomar el poder, Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Dirceu. Y el ejército brasileño, con mi papá, un oficial, vencieron la guerrilla del Araguaia. Bajaron a los comunistas que estaban armados, bajaron a ellos. Pero a mano armada, en cana del fusil, porque los guerrilleros querían matar a la gente inocente en los centros, en las capitales de nuestro país. Y mi papá, como un oficial del ejército valiente, bajó a los comunistas. Y mi papá, hoy muerto, antes de partir para el cielo, con 89 años, me llamó en su cama, en su lecho de muerte, y habló: hijo, yo soy Osvaldo Eustáquio. Osvaldo Eustáquio es mi papá. Yo soy Osvaldo Eustáquio Junior. Hijo, yo dejé para usted la libertad como herencia. Los comunistas intentaron sacar, pero yo defendí nuestro país. Ahora está en sus manos. No quiero que usted presente menos de lo que recibió para mis nietos, sus hijos. ¿Me promete? Te juro, papá. Te juro que voy a gastar mi vida en la lucha por la libertad. Y hoy estoy en España, exiliado, detenido 3 veces de mi país, perdí mi pareja, perdí mi plata, perdí mis coches, pero no perdí mi dignidad, pero no perdí mi voz.
E hoje estou aqui com você, Javier, em Distrito TV, uma tele tão importante para a Espanha, tendo a oportunidade de contar para a gente que passou em meu país. Então, por el honor a mi papá, eu estou aqui. Para dizer, papá, você está no cielo, mas eu estou aqui para lutar por aquilo que me pediu e vou gastar minha vida por isso. Una cosa, Osvaldo. En un país, si no tienes el apoyo de la clase empresarial, por mucho fraude, si es que lo ha habido, presuntamente, electoral, no llegas, es imposible. ¿Cómo es posible que además Brasil no es un país cualquiera, ojo, país económicamente muy poderoso, cómo es posible que una gran parte del empresariado, el empresario brasileño, haya permitido, con la imagen que da internacional, que una persona que ha estado 580 días y que tiene 70 causas abiertas hayan permitido que vuelva a ser el presidente del país? Los empresarios brasileños, la gente de los agronegocios, que son que tienen más plata, no querían Lula da Silva, estaban con Bolsonaro. Entonces, te digo que fue una trampa electoral. Lula da Silva só está en poder por una trampa electoral en Brasil. La clase empresarial toda estaba con Bolsonaro. Pouquíssimas pessoas que tienen empresas estavam com Lula da Silva. Com Lula da Silva estavam a gente del capital especulativo, aquela gente que não produz nada, que não planta, que não tem indústria, pero está haciendo sus lobbies en el Congreso Nacional para sacar plata de una manera ilegal. Una pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la... Primero, si es que lo hay, democracia en Brasil, pero con todo lo que está pasando, que está empezando a haber problemas económicos, las dudas judiciales cada vez son mayores porque sigue habiendo ruido, sobre todo internacional, ¿qué futuro le auguras a la democracia y, sobre todo, y más importante, en las elecciones que ya están cerca, aunque en principio dicen que no le van a dejar presentarse, pero si se presentara Bolsonaro nuevamente, ¿crees que tendría alguna posibilidad de poder volver a salir reelegido? Yo tengo convicción que en 2026 Bolsonaro volverá al poder. Voy a trabajar por eso, estamos trabajando por eso, y Bolsonaro hoy está bajo una inelegibilidad. ¿Me entiendes? No, sí. no puede presentarse porque está con una cuestión en la justicia. Pero Lula da Silva, en el mismo tiempo, se comparado, estaba detenido, condenado. Bolsonaro está bajo una investigación. Y yo creo, y yo puedo decir para usted con propiedad sobre eso, el diputado Coronel Meira, diputado federal en Brasil, que buscó 21 firmas para que yo no sea arrestado aquí, y otros diputados en Brasil están planeando una ley de amnistía en mi país. Y el Congreso Nacional hoy tiene una gran parte de derecha. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Siendo bien específico contigo, para no hablar basura, tenemos un plan para volver, que es una ley de amnistía. Y cuando pasar la ley de amnistía, yo voy a volver al Brasil. Bolsonaro será nuestro presidente. Yo vuelvo como un diputado nacional y vamos a hacer cosas buenas para nuestro pueblo. Sí, entonces tenemos expectativas muy grandes, reales, y las encuestas ya hablan eso. Las encuestas hablan que Bolsonaro estaría muy a frente de Lula da Silva, y Lula da Silva será como un Joe Biden del Brasil. Lula da Silva está loco, Lula da Silva no sabe o que hablar, quien gobierna mi país es su pareja, que no voy a hablar aquí o que hacía, porque no es importante para el programa. Quien gobierna el país es la pareja de Lula da Silva, que conoció a su marido en el cárcel. Eso que estoy hablando no es un chisme ni un chiste, es una cosa pública. Después que dona Marisa Leticia, la pareja, la esposa de Lula, murió, Lula estaba detenido. ¿Y dónde empezó su noviazgo con Janja da Silva? En cárcel. Entonces, quien está gobernando el Brasil hoy es una chica que conoció a su marido en cárcel. Pero vamos a cambiar eso. Última pregunta. Tú, en el caso de que ahora mismo, por lo que sea, tuvieses que ir a Brasil en un caso de vida o muerte, nada más aterrizar en el aeropuerto, ¿qué es lo que te pasaría? Hoy, si yo vuelvo a Brasil, soy arrestado. Si soy arrestado, voy para el cárcel y soy torturado y mientras muerto. Hoy yo no puedo volver a mi país. Pero estoy protegido
por el reino de España. Una última pregunta es que tenemos que acabar. Hay quien se puede preguntar, ¿por qué, teniendo en cuenta los vínculos directos de Brasil con Portugal, por qué has pedido exilio en España y no en Portugal? Porque yo creo que aquí en España hay una diferencia, que aquí también hay una monarquía, ¿entiendes? La España, los españoles son muy tradicionales. La ciudad de Toledo está en su país. Que es donde has presentado ahí, es donde ha iniciado el proceso de la petición en de Toledo, sí. De una forma específica, porque Toledo es una ciudad, 3 siglos antes de Cristo estaba aquí Toledo. Entonces, la gente de España no va a dejar un sicario mandar en su justicia. Por eso yo elegí el reino de España. Osvaldo Eustaquio, ha sido un placer entrevistarte, desearte... Hay preguntas que no te he hecho porque, bueno, creo que no proceden, son bastante más íntimas. Lo que estaba viviendo este hombre les puedo asegurar que es tremendo, no solamente él, sino su familia, sus 3 hijos. Hay episodios que no hemos querido entrar en ellos porque, insistimos, son demasiado crueles y no se trata de buscar sensacionalismo ni audiencia que no interesa. Es una cuestión humana. Te deseo lo mejor, que tengas muchísima suerte y si necesitas altavoces para seguir denunciando estas situaciones a todas luces injustas, que sepas que este programa es tuyo. Muchas gracias por todo. Hasta aquí hemos llegado. Nos gustaría seguir con más información, pero bueno, hay veces que, viendo lo que estamos escuchando, mejor que si acaba el programa tampoco pasa nada. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.